Damos comienzo a esta nueva clase del seminario 10 reglas clínicas para principiantes. En este caso estamos ya en la cuarta clase que vamos a dedicar al síntoma, pero no a cualquier síntoma, sino a una versión última en la obra de Lacan que él llamó Santoma. Y contamos para esta ocasión con nuestro querido amigo Emilio Bacheto. No hace falta que haga grandes presentaciones de él porque es suficientemente conocido. Es doctor en medicina, psiquiatra, psicoanalista de la EOL, autor de algunos libros muy importantes tocantes a la cuestión de la psicosis, digamos, de bajo perfil, etcétera. Bueno, todos lo conocéis y un clínico de primer nivel, ¿no? Forma parte de la otra psiquiatría, forma parte esencial de la otra psiquiatría y gracias a él nuestras jornadas, nuestras publicaciones, etcétera, han mejorado mucho desde que él colabora muy estrechamente con nosotros. Eh, bueno, le pongo un poco a corriente también a Emilio y a los que no habéis estado en la última clase, que estamos hablando en este seminario de las 10 reglas clínicas pensadas para principiantes, para los que están haciendo la residencia ahora, y que la primera de estas reglas trata sobre lo que hemos llamado el criterio clínico. Y al tratar sobre el criterio clínico, eh, una de las derivadas nos ha llevado al estudio del síntoma. El síntoma lo hemos enfocado, ¿verdad?, como tanto en la clínica más médica o médico-psicológica como en el mundo psicoanalítico, en la clínica psicoanalítica, como algo subjetivo, ¿no? A diferencia quizás de los médicos que tenemos debajo de nuestra planta, que no se fían mucho de las manifestaciones de la enfermedad o del malestar que tienen sus pacientes, necesitan, digamos, pasar todo eso por el filtro de la objetividad, es decir, transformar en la medida de lo posible todas esas expresiones en signos, es decir, en algo más objetivos, y aún así, si no ven las cosas claras, mandan a hacer muchas pruebas para objetivas también que les informen para poder hacer un diagnóstico, etcétera. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas. Nuestra clínica tiene un sesgo particular, ¿no? En tanto en cuanto nos escuchamos con atención a nuestros pacientes, no quiere decir que todo lo que nos digan sea verdad. No quiere decir tampoco que nos mientan intencionadamente, se mienten a sí mismos, naturalmente, nos mienten a nosotros y a veces dicen verdades que no esperan ni siquiera decir, ¿no? Esta es una diferencia importante con respecto a los médicos que tenemos en la planta de abajo, ¿no? Y aún, porque nosotros hemos desarrollado otro tipo de estrategias o de escuchas. Esta mañana hablábamos con un paciente que se quejaba, estaba con Guadalupe, con una de las residentes de Córdoba, creo. Bueno, luego que me corrijáis ella si no es de Córdoba, Argentina. Es de Eh, Rosario, José María. de Rosario, perdona, de Rosario, Pasa de nada. Córdoba es Emilio. Se quejaba de muchas cosas, buscaba conflicto con todo perro pichichi, como se dice aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues, se armaba de buenas razones para criticar a uno, al otro, al de la moto, al de la psiquiatra, todos eran criticables. Claro, y entonces en todo ese recorrido hay un común denominador o una única posición, que es la de un sujeto, que es un sujeto que pone, que critica, se puede decir así, a todo el mundo, ¿no? Es decir, que también si sabemos escuchar, digamos, captar esa posición, tampoco nos interesa en gran medida comprobar si lo que dice es más verdad o no, sino captar precisamente la posición de alguien que busca, digamos, más que hacerse querer, hacerse rechazar, con todas esas críticas que va haciendo. En fin, también tenemos en ese sentido nuestras pequeñas estrategias para no caer en la trampa de si dice una verdad objetiva o si dice una falsedad objetiva, ¿no? El método con el que estudiamos estas cuestiones es de todos conocido. Estudiamos la clínica con las 3 lámparas de las que hablamos siempre.
la psicopatología, la historia y la epistemología. Y veréis por qué os recuerdo esto, bueno, porque en los comentarios que voy a hacer ahora, antes de dar la palabra a nuestro querido Emilio, pues vais a ver, voy a sacar a relucir naturalmente estas tres lámparas, ¿no? Quería comentaros únicamente cuatro o cinco aspectos, cuatro probablemente para no liarme demasiado. En la última clase habíamos caracterizado el síntoma desde el punto de vista psicoanalítico y me había referido a algunos textos de Freud y de Lacan especialmente, también para caracterizar estos cinco aspectos. Pueden ser 8, pueden ser 4, pueden ser los que sean, pero simplemente cinco características o cinco aspectos. Decíamos, por una parte, o en primer lugar, que el síntoma era concebido desde el punto de vista de Freud como un mensaje encriptado que precisamente al ser un mensaje encriptado puede perfectamente descifrarse, ¿no? Es decir, que el síntoma tiene un sentido que se puede revelar a través del trabajo analítico. También decíamos que el síntoma tiene un núcleo de goce irreductible al desciframiento, es decir, tiene algo que se puede descifrar, donde las palabras pueden iluminar y algo que está más allá del poderío de las palabras o de lo simbólico. Un núcleo de goce irreductible, ¿no? Decíamos también, en tercer lugar, que el síntoma, tal como lo mostró Freud, tiene ciertas vías de formación que han sido perfectamente descritas por Freud y que de lo que destaca principalmente de este síntoma en todos los momentos de su elaboración, desde el principio hasta el final, es que el síntoma es una formación de compromiso. Una formación de compromiso. Y de esto hablábamos el día pasado. El síntoma también, en cuarto lugar, en cuarto lugar, decíamos que tiene un formato, por decirlo así, lingüístico, de manera que el componente lingüístico interviene tanto en la patogenia, es decir, en las vías de formación del síntoma, como en la terapéutica, es decir, en el uso que hacemos del lenguaje para deshacer ese síntoma que se ha formado también mediante un tipo de lenguaje o al modo de un lenguaje que es el lenguaje constitutivo de lo inconsciente, ¿no? Bueno, estos son un resumen de lo que estábamos hablando el día pasado y con el que continuaremos especialmente en la clase siguiente con algunos ejemplos de Freud, del hombre de las ratas, para ver cómo Freud lee los síntomas a partir de la materia lingüística, de los significantes y cómo los interpreta de acuerdo con los significantes y no con los símbolos ni con las imágenes ni nada de eso, ¿no? Bueno, otro asunto que también destacábamos o apuntábamos el día pasado es que a medida que Freud fue madurando en experiencia, la parte del sentido oculto en el síntoma se fue revelando insuficiente. Y él mismo y sus discípulos comprobaron que la interpretación no era tan poderosa como en principio habían supuesto. Es decir, que el síntoma persistía, resistía, se puede decir así, a la interpretación, a la palabra, ¿no? El psicoanálisis se volvió, por tanto, menos optimista con el tratamiento del síntoma a medida que ganó más peso la dimensión o la vertiente gozosa del síntoma. Lacan también le pasó otro tanto como a Freud. A medida que fue madurando en experiencia, ¿verdad? Y fue desarrollando toda su enseñanza, también fue cayendo más o menos en lo mismo. También en su periodo de madurez, en el periodo, si queréis, más clásico, en el clasicismo de Lacan, él habló de la otra cara del síntoma, a la que denomina, como sabéis, goce, y voy a sacar aquí una palabra de uno de sus seminarios, en este caso del seminario El objeto del psicoanálisis, dice, uno de los fundamentos más esenciales, uno de los fundamentos más esenciales
para no olvidar lo que Freud siempre dijo de la función del síntoma, es que en sí mismo el síntoma es goce. Bueno, es aquí como Lacan también, a medida que va madurando en experiencia, va enfatizando este aspecto, ¿no? Bien, como dijimos el día pasado y lo desarrollamos desde el principio de este seminario, Freud lee entonces el síntoma como un lenguaje y así lo traduce, ¿no? Considera que el síntoma se estructura conforme a un lenguaje, conforme a las leyes de un lenguaje, porque en realidad el inconsciente tiene la estructura de un lenguaje. Por eso Freud, como decía, se fija tanto en los significantes y no en los símbolos ni en las imágenes. Acabo de decir también que paulatinamente tanto Freud como Lacan muestran ciertas reservas acerca del poderío que posee la palabra para deshacer o para movilizar o para desplazar el síntoma. La asombrosa eficacia que se le atribuyó a la interpretación a la hora de reducir los síntomas fue dando paso a una visión distinta, según la cual el síntoma resistía o el síntoma insistía, si queréis verlo de esta otra manera, y el sujeto, digamos, no os lo soltaba con facilidad. Le costaba deshacerse de él o se adhería a él de una manera sorprendente, ¿no? De manera que el punto de partida de la concepción del síntoma por parte de Lacan al inicio, ¿verdad? Está muy enraizada con la perspectiva freudiana. Inicialmente él piensa, también está, o enfatiza o destaca esta función del síntoma o esta perspectiva del síntoma como un mensaje. Y de esta concepción se despliega o se traduce en una gran confianza, se puede decir así, en el lenguaje mismo, en lo simbólico, para poder deshacer el síntoma. Y seguramente habréis oído algunas expresiones o citas de él, como la que voy a leeros de Función y Campo de la Palabra, ¿no? Cuando él dice que el síntoma dice algo así como que al estar estructurado como un lenguaje puede también resolverse completamente, dice en los escritos, mediante un análisis del lenguaje, ya que el síntoma, dice también allí, es un lenguaje o es lenguaje en el que la palabra debe ser liberada. Fijaros, esto dice en 1953 en Función y Campo de la Palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Fijaros entonces qué optimismo reinaba, se puede decir así, en el psicoanálisis con respecto al poderío de la interpretación, al poderío del lenguaje para deshacer algo que tenía que ver en su esencia con el lenguaje mismo o con un nudo, por decirlo así, metafóricamente del lenguaje, ¿no? Pero claro, esto a medida que Lacan también gana en experiencia ve que lo simbólico tiene bastantes limitaciones y todo se va desplazando conforme va desarrollando su obra hacia el polo más, hacia el ámbito más real de insistencia, de repetición, pues como Freud, de goce, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y había notado aquí, ya para finalizar, antes de darle la palabra a Emilio, dos círculos que se estrechan, ¿no? Ahora vamos a ver todo esto desde un punto de vista histórico y también epistemológico, ¿no? Hay un círculo que se estrecha dentro del mundo del psicoanálisis, dentro del discurso y de la clínica psicoanalítica, hay un círculo que se estrecha, que es el círculo del sentido, que va del sentido del síntoma al goce del síntoma y que implica o destaca los límites de lo simbólico. Esto poco a poco va haciendo del psicoanálisis que, digamos, hay algo que se va cerrando, cerrando, cerrando y que esté a punto incluso de colapsar, porque claro, si el síntoma no sé qué, no podemos hacer con él nada, porque toda parte nuestros dardos siempre rebotan porque dan en un muro de granito, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues este es si lo vais leyendo desde el punto de vista histórico, cuando Freud se encuentra con el caso del hombre de los lobos y ve que eso insiste, que eso se repite, etcétera, etcétera, dice, a ver, esto tampoco es tan potentísimo como yo había visto o había creído en algún momento determinado, ¿no?
Entonces, ese círculo que se estrecha, ¿no?, con respecto al desplazamiento del sentido al goce del síntoma y que pone de manifiesto los límites de lo simbólico, ¿no? Esta variación con respecto al síntoma cerraba al psicoanálisis muchas posibilidades terapéuticas, un aspecto en el que nosotros insistimos mucho en la medida en que este es un servicio, este es un curso que se da en un servicio de psiquiatría y de salud mental, y por eso destacamos tanto esta cuestión de las posibilidades terapéuticas, ¿no? Cuanto más se destaca la cuestión de lo intocable del síntoma y se destaca ese núcleo de goce, la técnica psicoanalítica clásica, la más clásica, la que transmitió Freud en sus casos, más ineficaz se vuelve. Por tanto, el círculo se va cerrando. Claro, desde el punto de vista epistemológico, esto no se puede cerrar, no puede colapsar completamente, porque si no, quedaría, digamos, una clínica bastante inútil para la terapéutica. Entonces hay que buscarle un respiradero, ¿no? Un respiradero o una salida o una puerta abierta para que el gato, se puede decir así, que está ahí encerrado, que es el gato, se puede decir así, que se está volviendo cada vez más una pantera, no acabe por comernos, ¿no? Entonces, con vistas a buscarle un respiradero o una salida a esto, aparece una vertiente más positiva de ese síntoma gozoso, ¿no?, que es de ese núcleo gozoso del síntoma, una vertiente que destaca principalmente la función, es decir, el para qué, una vez más el para qué, y esa vertiente es lo que acabará, a mi manera de ver, Emilio dará su opinión al respecto, acabará por perfilar esto que se llamará después el santoma, que es como una salida, como un rayo de luz, te puedo decir así, que se va, cuando este círculo se va cerrando y estamos viendo más bien nuestras limitaciones que viendo más limitaciones e imposibilidades. Y también el segundo círculo, y con esto voy a terminar, que se cierra, es en paralelo a todo esto, a mi manera de ver, es el círculo de las estructuras, ¿no? Es decir, que sucede también desde el punto de vista histórico y epistemológico que la teoría clásica se va cerrando por que el modelo categorial, el modelo de las estructuras clínicas, va dando cuenta de que hay muchos, se quiera ver o no, que hay muchos más casos inclasificables de los que nos gustaría. Es decir, que no podemos meter toda la amplísima realidad y frondosa realidad clínica en dos estructuras, o si se quiere, en tres, ¿no? En la neurosis y en la psicosis hay que hacer a veces meter los casos con calzador o decir son inclasificables, ¿no? Bueno, esto es un asunto, ¿verdad?, que lleva a unas modificaciones importantes en la doctrina, a pluralizar los nombres del padre e incluso a cambiar las forclusiones o los varios tipos, etcétera, etcétera. Y esto lleva naturalmente a que Lacan tiene que desarrollar un modelo psicopatológico distinto, un modelo de la subjetividad distinto, que ya no es el de estructuras clínicas disyuntivas, o es esto otro, sino más bien un modelo que se puede llamar, o se llama el del nudo Borromeo, donde muchos equilibrios se pueden dar para que los tres nudos RSI puedan seguir coexistiendo y puedan seguir más o menos articulados. Se pueden dar muchos reequilibrios ahí. Y el principal de todos esos, un cuarto nudo, el principal de todos ellos es el nudo del santón, ¿no? Es decir, que para que funcione un poco la relación del sujeto con la realidad, con los otros, en fin, todo este tipo de cosas, se pueden dar muchos reequilibrios para que todo eso siga funcionando. No solamente que el nombre del padre sí o el nombre del padre no. Esa es una creación, se puede decir así, que ya de por sí abre la clínica psicoanalítica a muchos más casos, ¿no? A entender muchos más casos y desde luego yo creo que a tratar muchos más casos, porque si algo de Ventura, es verdad que desde el punto de vista psicopatológico hay muchas cosas que no explicamos o que el concepto, por ejemplo, de psicosis ordinarias no acaba de explicar. Pero sí que ha ganado, yo creo, en todo esto que la posición del psicoanalista se ha hecho mucho menos rígida,
se ha hecho más, se ha acomodado más a los perfiles de pacientes de hoy y por tanto la clínica en ese sentido ha ganado mucho. En comparación con la rigidez también de los propios psicoanalistas de hace 30, 40, 50 años que ponían de los nervios a los propios pacientes porque ni les hablaban. Pero claro, estos no son los pacientes de Freud a los que, bueno, convenía incluso no hablarles. Perfecto. Entonces, esta es un poco la cuestión. Todas las corrientes psicoanalíticas han tenido muchos problemas con todo esto. En otro tipo de orientaciones kleinianas o incluso anafreudianas se dio el caso de un superávit, de una creación extravagante incluso del territorio borderline, de tal manera que algunos psicoanalistas que se formaron en esas orientaciones y que desarrollaron toda su clínica y contribuyeron al desarrollo del territorio borderline, por ejemplo, Therese Benedekt, una psicoanalista alemana, ¿verdad? En un momento determinado, al final de su vida, le preguntaron, pero bueno, usted ha contribuido mucho a esto del borderline. Dice, claro, es que es lo que yo trabajo todos los días. Dice, pero bueno, hombre, verá casos de neurosis. Y la mujer contesta. Dice, yo casos de neurosis creo que solo he tratado 3 o 4 en mi vida. Dice, los demás son todos borderline. Bueno, ¿ves? Para resolver un problema se genera otro. También ha pasado algo parecido con la psicosis ordinaria, donde de pronto hace unos años hablabas con algunos colegas y decían, el 70 o el 70% de los pacientes que entran en esta consulta son todos psicóticos ordinarios, hasta que se demuestre lo contrario, si es que se demuestra. Entonces, también resolver un problema a veces nos mete en otro. Pero donde sí creo yo que hemos ganado, a ver qué dice nuestro amigo el doctor Bacheto, donde sí hemos ganado todos mucho ha sido en el saber estar de otra manera con los pacientes y admitir que hay una realidad clínica bastante más amplia y adaptarnos un poco a los nuevos tiempos y justamente a todo esto yo creo que ha contribuido mucho esta cuestión del concepto de Santón. Emilio, no sé si estás por ahí, me escuchas y disculpa la larga Sí, introducción, sí. porque eso es. No, está muy bien como para poder ir articulando con tu clase anterior, que sí tuve oportunidad de escucharla por la grabación. Eh, un A poco Emilio, el texto de Emilio principal sobre el que va a basar su intervención, perdonad que haga publicidad de nuestra obra, es el vocabulario. En este caso, este es el primer tomo, es el segundo tomo del vocabulario donde Emilio Bacheto escribió la entrada Santón, que va a ser guión, un poco el guión de la intervención. sí, me parece que en la clase anterior José María trazó las líneas claras acerca del criterio clínico del síntoma y cómo se produce ese pasaje del síntoma, primero podríamos decir del síntoma al signo, que es el pasaje que hace la medicina en la clínica de la mirada, ¿no? La clínica de la mirada es que hace eh, de ese privilegio de los signos por sobre lo subjetivo, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que pasa con lo subjetivo? José María señalaba cómo eh, un síntoma no sería una disfunción como en la medicina, sino más bien que tiene una función, ¿no? Que recién lo rescataba muy bien a eso. Tiene una función y tiene un sentido. ¿M? Que tiene un sentido quiere decir que es, desde el punto de vista del psicoanálisis, interpretable. ¿M? Pero claro, esa interpretación llega hasta un punto. Podemos interpretar, interpretar, interpretar hasta llegar a un lugar donde ya no se puede seguir más interpretando, ¿no? Que es ese aspecto opaco de la satisfacción, que es ese núcleo que se dice de goce, ¿no? El goce es un concepto, no es tan sencillo de definir, digamos, ¿no? Se utiliza mucho, nuestros colegas lo utilizan a menudo, pero cuando uno dice, bueno, ¿y qué sería el goce?
no es tan fácil de definir a veces, ¿no? Es lo que hace difícil la vida, pero a la vez es lo que la hace posible, ¿no? Lacan dice que el goce sin el cual sería vano el universo, ¿no? Eh, lo dice en su versión del sujeto. Con lo cual, bueno, tiene mala prensa en algún sentido, pero sin el goce tampoco podemos hacer mucho. Es decir, que estamos en esa perspectiva cuando hablamos del síntoma y también cuando hablamos del santón, de qué es lo que sucede con eso sin el cual sería vano el universo, podríamos decir así, ¿no? Vieron que el síntoma tenía dos patas, ¿no? Un síntoma, decía José María, es un mensaje. Bueno, acaba de mencionar la perspectiva de Lacan de función y campo de la palabra y el lenguaje de ese escrito. Y el síntoma es una manera de gozar también, ¿no? Bueno, pero ¿y qué hacemos con eso, no? Esta sería la pregunta que introduce el Santón, ¿no? Eh, la, el asunto y el gran problema es que en el campo psicopatológico tenemos un conjunto de signos lingüísticos, digamos, que han sido almacenados en un tesaurus, eh, en donde, bueno, de alguna manera, esas disfunciones que sería el síntoma pueden ser tipificados y ubicados en trastornos, digamos, y cómo esos trastornos irrumpen en la supuesta continuidad de una vida. Bueno, para el psicoanálisis de alguna manera también es solidario una cierta psicopatología, y yo creo que José María la ha transmitido hasta el cansancio, ¿no es cierto? Que es una clínica, podríamos decir, del conflicto, ¿no? Conflicto entre instancias, ¿no? Clásicamente las instancias freudianas, por ejemplo, el yo, el superyo, el ello, ¿no? Conforme a los diferentes conflictos que se dan ahí, uno puede ver los diferentes trastornos también, ¿no? La neurosis obsesiva, la melancolía, ¿no es cierto? Conflicto con el superyo, eh, o la psicosis misma, ¿no? Porque también hay que reconocer que eso se da en una cierta regularidad clínica, que aunque cada vez vemos que se desdibuja más o se desvanece más, no deja de tener un cierto sustento. El síntoma obsesivo, el síntoma fóbico, el síntoma histérico, aquello que fue rechazado en lo simbólico, ¿no? Y retorna en lo real bajo voces en la psicosis, o las miradas sin ojos, ¿no es cierto? La fragmentación del cuerpo, bueno. Y cómo el síntoma también adquiere una función que decía José María de reequilibrio o de restablecimiento, o incluso también eh, los modos sublimatorios, ¿no? Que es otra de las salidas también para el síntoma. Bueno, los delirios tienen también sus clasificaciones, y que son importantes y que esas clasificaciones tienen trascendencia clínica. No quiero dejar de señalar eso porque cuando Lacan dice, bueno, hay que distinguir los delirios pasionales de los delirios interpretativos, la trascendencia que tiene eso es notable, ¿m? Porque no es lo mismo un delirio que cuenta con un fantasma, con una fórmula, del que solamente uno puede decir se interpreta, ¿no? Para Lacan, la paranoia era la interpretación, mientras que los delirios pasionales no son la paranoia. Él sigue a pie juntilla a Clerambault en ese sentido. Y esto quiere decir que tampoco el tratamiento posible de estos sujetos no son iguales, ¿no? Conforme al que contiene un aparato, ¿no? Una fórmula con la cual incluso también interpreta, hay que no cuenta con ninguna fórmula, que solamente eso, es eso que se va armando como una red, ¿cierto? Como decía Clerambault. Bueno, y así la trascendencia que tienen los delirios pasionales en cuanto
a la actuación, ¿cierto? La posibilidad de pasaje al acto, que es muy diferente del interpretativo que, como decía Clerambault, siempre tiene tiempo, ¿no? Bueno, hay un sentido de los síntomas, ¿no? Y también, como ustedes habían leído en la conferencia esa de Freud, ¿no es cierto?, el sentido de los síntomas, ahí es una distinción que nos interesa para lo que vamos a hablar ahora, que es esta distinción entre síntomas típicos y síntomas individuales. Creo que es así como lo menciona Freud. Por ejemplo, cuando habla Freud de la agorafobia, ¿no?, que es un síntoma más o menos conocido y parecido en todos los casos. Sin embargo, dice Freud que a nivel individual hay diferencias, ¿no? Que se contradicen unos a otros los agorafóbicos, ¿no? Dice, bueno, unos se horrorizan solo en las calles estrechas, otros en las calles amplias, uno puede andar solamente en la calle cuando hay pocas personas, el otro cuando hay muchas. Es decir, que también en un síntoma, que es un signo clínico también, que es la agorafobia, hay una variabilidad, ¿no?, en esos síntomas típicos, ¿no? Bueno, en esos síntomas que son variables y que tienen una variación individual, Freud dice que eso se debe a vivencias individuales, ¿no?, que es lo que hace que un agorafóbico no sea igual a otro, que un obsesivo no sea igual a otro, ¿no? Y bueno, no podría ser de otra manera, ¿cierto? Ya que más allá de la formalidad de la estructura y de los tipos clínicos, ¿no?, hay un modo de gozar diferente, ¿no?, que es lo que hace a esa forma individual del síntoma e intransferible, ¿no? Eso es un aspecto fundamental como punto de partida, ¿no? Lo que Freud ubica entonces en ese aspecto individual del síntoma, ¿no?, que hay algo, bueno, en algún punto a ser interpretado, ¿no? Eh, y hay un aspecto de eso que es el límite mismo de la interpretación, ¿no? Eh, Cuando Lacan habla del santón, eh, hacia lo que se ha dado a llamar su última enseñanza, ¿no?, ultimísima enseñanza, no importa eso, es avanzado su enseñanza en los años 70, habla de un aspecto del síntoma que es rebelde, ¿sí?, y que es ininterpretable, es decir, que va por fuera de esos milagros freudianos, ¿no?, donde Freud interpretaba y se producían efectos maravillosos, ¿no? Más bien acá hay algo rebelde. Hay algo rebelde porque es un síntoma que no es un conflicto, como decíamos antes, tampoco es una formación del inconsciente y no se presta a ningún efecto de sentido, ¿sí? Es por eso que se vale ya no de los grandes enfermos, ni de los grandes locos y demás, sino que se vale del arte para ejemplificar eso, ¿no? Por eso, bueno, ustedes han visto exhaustivamente la enorme dimensión que tiene Joyce para el psicoanálisis y para la última enseñanza de Lacan, ¿no? Pero fíjense lo que pasa con el arte, ¿no? Cuando uno eh, intenta interpretar el arte, ¿no? Cuando uno intenta hacerlo entrar en la vertiente del sentido, nos derivamos a cierto patetismo, ¿no? Que es lo que pasa con los críticos de arte, ¿no? Siempre son más o menos patéticos, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué? Porque el artista lo que nos brinda no es una necesidad de que se lo interprete, o en tal caso abre múltiples interpretaciones, pero lo que nos brinda en el fondo es cómo se las arregla, cómo sabe hacer con algo, ¿no? ¿Mm?
Y es en ese saber de donde nosotros debemos extraer las consecuencias. Entonces, lo interesante que tiene la obra de Lacan con este concepto de Santón es que privilegia, digamos, la dimensión del síntoma, lo pone por delante del análisis, pone por delante una nueva doctrina del síntoma, que ya no es un conflicto, sino que es una solución, ¿no? Que es un tipo de suplencia, ¿no? Acá tenemos otro término, suplencia, ¿no? Es decir, que es algo que está en el lugar de lo que no hay, ¿no? Es decir, donde no opera, va a decir Lacan, ni el nombre del padre, ni el falo. Nombre del padre, bueno, para decirlo rápidamente, sería aquello que ordena la vida de alguien, ¿no? Que da una brújula. Bueno, o por un ejemplo personal, ¿no? Mi padre, eh, antes de que muriera, bueno, él murió mientras yo estaba en la panza de mi madre, ¿no? Mi madre estaba embarazada, bueno, y este hombre dejó grabada su intención, grabado en sentido literal, ¿no? Con un grabador, yo quiero que mi hijo sea médico. Bueno, imagínense lo que eso es para un neurótico obsesivo, ¿no? Como yo, ¿no? Todo, todo un recorrido de un análisis, ¿no? De ese oráculo, ¿no? ¿Por qué mi padre tenía destinado incluso una botella de whisky para brindar cuando yo me recibiera de médico, ¿no? ¿Por qué tengo que ser médico? Etcétera, etcétera. Bueno, pareciera ser un destino irremisible, ¿no? Sin embargo, eh, cuando uno ve así, uno puede ubicar que hubo un deseo ahí, obviamente, es el nombre del padre sobre el deseo de la madre, que es enigmático. Dentro de ese deseo uno va traduciéndolo, ¿no? Y uno traduce el nombre del padre. ¿De qué manera? Siempre de manera un poco desviada, ¿no? Y yo salí un poco desviado. Mi padre era cirujano, a mí me interesó de entrada el psicoanálisis, ¿no? Él era un hombre muy rígido, muy estricto, según contaron, digamos, este, aunque muy amoroso. Eh, y yo más bien me dediqué a la cuestión esotérica dentro de la medicina, ¿no? Que era después fue la psiquiatría, ¿m? Pero antes era el psicoanálisis. Mientras estudiaba medicina, estudiaba psicoanálisis con fruición. Es decir, fui traduciendo ese nombre del padre, ¿no? Fui armando esa metáfora, ¿no? La metáfora introduce un plus de sentido, ¿no? Y eso da una determinada dirección en la vida y una orientación, que puede ser más o menos zigzagueante, lo es. La orientación del sujeto nunca es derechita, derechita, ¿no? Siempre es más o menos zigzagueante, ¿no? Como algunos políticos en la historia de nuestros países, ¿no? Siempre son más o menos zigzagueantes, porque el sujeto es zigzagueante en el fondo. Cuando hay alguien que está irremisiblemente destinado a algo, ahí sospechamos, ¿no es cierto?, de ese nombre del padre. Estrictamente hablando es cuando no funciona el nombre del padre, ¿no? Y algunos sujetos están destinados solamente al deseo de la madre, ¿no? Se dice el ser nombrado para, lo dice Lacan así en el seminario 21, ¿no? Ante un destino irremisible, no es el super yo materno, es una orden de hierro, dice Lacan. Bueno, el nombre del padre no funciona así. Entonces, yendo al Santón, entonces, podemos decir que es una nueva doctrina del síntoma en donde aparece en el lugar del trastorno algo que no trastorna la vida de alguien, sino que más bien la hace funcionar de una manera, ¿no? Lejos de trastornarla, la hace posible, ¿no? Incluso también uno podría pensar cómo en nombre de
eh, del padre, en nombre de la tradición, en nombre de ciertos ideales, más bien la vida se hace imposible, no se hace posible, ¿no? Eso puede aplastar muchas vidas y lo van a ver en la clínica, ¿no? Eh, entonces, en el caso de Joyce, por ejemplo, y lo han visto exhaustivamente, siguiendo la vida y obra de él, ¿no? Cómo emerge un artista, ¿cierto? Él es el artista, ¿no? No un artista, sino el artista. ¿No? Pero no lo piensen de manera excepcional como en Joyce. Piensen en soluciones mucho más discretas, ¿no? Incluso en sujetos menos chiflados, ¿no? Eh, Puedo poner un ejemplo no de la psicosis, sino de alguien que no es psicótico, pero que eh, se atiende hace un tiempo conmigo, donde es un hombre que consulta cuando ya para él no es necesario seguir trabajando. Es decir, hizo las cosas de tal manera en su vida que ya puede vivir de lo que ganó y de lo que se sigue reproduciendo como dinero en su vida, ¿no? Eh, pero él fue un hombre trabajador casi toda su vida. Me cuenta que su padre prácticamente no existió en su vida, que era un hombre que iba y venía. Parece haber sido, junto con la errancia de ese hombre, un psicótico, su padre, ¿no? Alguien que nunca ancló demasiado en la vida, vivía bastante abandonado, iba y venía de su casa, ¿no? A su casa, ¿no? Se ausentaba por 6 meses, volvía, como si nada. Muy parecido al padre de Rousseau, ¿no? Ustedes saben que Rousseau tenía una familia de errantes, ¿no? Su padre era un errante, su hermano también, se fue de la casa, nunca más se supo de él. El padre también hacía eso, iba y volvía, ¿no? A los meses. Bueno, este hombre era un errante también, ¿no? Su padre. Y él, este, este hombre, de joven, de jovencito, adolescente, tuvo un momento muy declinante en su vida donde se dedicó a las adicciones, ¿sí? Consumía, y lo que él dice es que en un determinado momento se vio que si seguía así iba a terminar en una zanja, ¿no? Al borde del camino muerto, ¿no? Sin embargo, recordó que de joven, en esos periodos de ausencia del padre, eh, él escribía, tomaba notas y ordenaba ciertas cosas en un modo que él lo llamaba un trabajo, ¿no? Y ese trabajo era un orden que él tenía en la vida, ¿no? Eh, Cuando él recuerda eso, mientras está en este momento así de adicción y demás, empieza a encontrar un orientador que es por el lado de ser alguien muy dedicado al trabajo, ¿no? Y empieza una carrera laboral que es absolutamente exitosa, se agarra de eso, de ese trabajo, aferrándose a una vida, digamos así, ¿no? Eh, entonces, em, él empieza a hablar, se queja un poco de su padre, se queja de que su padre nunca estuvo. eh, y lo que yo le señalo es que él en su vida tuvo algo mucho más importante que un padre, ¿no? Que es un trabajo, ¿no? Y que es hacer de ese trabajo algo, un orientador mucho más importante que cualquier presencia paterna, ¿no? Él construye con el trabajo eh, un modo de funcionamiento. eh, no voy a dar los detalles exactamente, pero un modo de funcionamiento que lo hace ser muy exitoso y exitoso económicamente. El riesgo ahora es que
ese broche se puede llegar a saltar porque ya no necesita seguir estando ahí para que el dinero se siga reproduciendo. Pero está aquí que el hombre, luego de un tiempo de análisis y demás, me cuenta en un momento, y eso lo alivia, lo pone hasta contento, digamos, de que él alquiló un lugar, compró un lugar e hizo una oficina que es su espacio. Y que ese espacio es un espacio de trabajo aunque no reciba clientes y aunque no necesite ver a nadie. Es el lugar que representa, digamos así, lo que es el trabajo para él, ¿no? Y eso fue, digamos, un hallazgo, ¿no? Pero como de alguna manera eh, eso viene a aparecer al lugar donde no necesariamente hay un funcionamiento paterno, ¿no? No necesariamente hay algo de lo cual se valga y no me refiero a lo paterno como la figura del padre, acá está ilustrado bajo la figura del padre, pero podríamos poner también algunos elementos del discurso materno y demás, donde da cuenta de que el nombre del padre no es tan importante como lo que él inventó como herramienta para poder funcionar en la vida, ¿no? Bueno, eso podría ser un ejemplo así muy rápido, muy escueto, digamos, quizás pueda resultar hasta demasiado rápido contado, pero para mí fue un hallazgo, digamos, para él mismo, ¿no? Para mí fue un hallazgo porque él lo ubicó, lo situó, y cómo aparece el síntoma en una vertiente que, como les decía, no es el conflicto ni el trastorno, sino más bien de alguien que se desenvuelve con eso, que sabe hacer con eso, ¿no? Es un síntoma, es un saber hacer, ¿no? Un saber hacer que no está en el mundo de las ideas, sino que toca el cuerpo, ¿no? Ordena el cuerpo en relación al espacio. Podemos decir, este hombre necesitó armar un espacio donde poder estar alojado para poder habitar eso que venía a ser su trabajo, ¿no? El lugar del trabajo, ¿no? El síntoma como un trabajo, ¿no? Que era con lo que él se valió y con lo cual él se desarrolló, digamos, ¿no? Es un acontecimiento, ¿no? Un cruce en algo que Lacan llama la lengua, todo junto, que tiene que ver con ciertas resonancias que serían prácticamente incomunicables, que están en todos nosotros, ¿no? Cosas oídas, ¿no? Que tocan nuestro cuerpo, ¿no? Ese cruce entre la lengua y el cuerpo, ¿no? Esa es la marca que introduce el Santón, ¿no? Eh, Hablamos de categorías, de estructura, de tipo de síntomas, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos del Santón, hacia el final de la obra de Lacan, lo que él dispone es de un producto que no vale más que para uno solo, ¿no? Este trabajo para este hombre es el trabajo y no vale más que para él, ¿no? Cuando decimos el trabajo, estamos hablando de una herramienta de anclaje de la cual él se valió con un determinado talento para hacer dinero, con un determinado movimiento que él hace con el otro para poder recuperar ese dinero y el modo en desenvolverse con eso. Entonces vemos cómo Lacan inventó el concepto de Santón para designar lo singular directamente, que es algo que está fuera necesariamente de la clínica tradicional, fuera de la clasificación. Lo singular adquiere un carácter absoluto. La apertura que, como dijimos, la realiza Lacan en los años 70. Ya podremos vislumbrarlo eso en el seminario 20, en el seminario aún.
y culmina con este concepto de Santón, ¿no? Que es en el seminario homólogo, y ya un poco antes de ese seminario ya lo empieza a señalar como tal, ¿no? El Santón designa esto que hablamos al principio de la singularidad del modo de gozar, la singularidad de una satisfacción. ¿Sí? Pero no es solamente dicho en términos de goce, sino señalado de qué manera, ¿no? Cómo eso opera en alguien y qué hace alguien con eso. ¿Sí? Entonces, es designar, nominar ese núcleo opaco de la satisfacción, ese núcleo opaco de goce. ¿Sí? Eh, El modo de gozar, por supuesto, siempre es absolutamente singular e irreductible. ¿Sí? Es decir, nunca puede ser eh, claro, ¿no? ¿Sí? Y por eso es que Joyce nunca fue eh, analizado, ¿sí? Lo que dice Lacan es que pudo encarnar su síntoma, ¿cierto? E incluso también transformarse en un paradigma de aquello que uno puede obtener incluso al final de un análisis, ¿no? ¿Por qué? El final de un análisis no puede seguir interpretando, ¿no? Bueno, llegamos al final, entonces ahora seguimos interpretando, interpretando, ¿hasta cuándo? ¿No? Es lo que Lacan llama un contrapsicoanálisis. Bueno, llegamos hasta acá y ahora ya está. ¿Qué inconsciente vamos a seguir inventando? ¿No? Punto. Es decir, uno tiene que ubicar qué es eso. Es decir, una forma del síntoma de la cual uno ya no tiene que curarse más. Más bien es decir, con esto yo no me curo más y con esto tengo que hacer algo. ¿No? Un síntoma es alguien que ha percibido esto. ¿No? ¿De qué se trata su modo de gozar? En singular. ¿No? Y eso es absolutamente contingente. Nada se puede programar al respecto. No podríamos decir que un tratamiento sabemos que va a llegar a eso. No, no lo podríamos decir. ¿No? Un tratamiento es la depuración de un síntoma hasta llegar a ese punto ineliminable, ¿no? Una vez que llegamos ahí, alguien puede nominarlo y decir que se las arregla con eso, ¿no? Ese es el santo. Eh, a veces me siento como un poco, em, eh, podríamos decir, en falta, ¿no? En el sentido de que uno utiliza todo un andamiaje teórico enorme para hablar del santón, pero en realidad, cuando uno lo ve en la clínica, incluso también ustedes lo podrían percibir, es mucho más sencillo de lo que todas las explicaciones que se dan del psicoanálisis, ¿sí? Desde el psicoanálisis. Eh, Cuando uno sigue a un sujeto durante un tiempo, uno puede ver la estructura, los síntomas, la sintomatología y el síntoma. Pero cuando uno ya avanza en el tratamiento y eh, ya adquiere un tiempo de vuelo, digamos así, uno ve que hay algo de ese síntoma que empieza a depurarse y toma prácticamente el nombre propio de ese paciente, ¿no? Y ya la estructura empieza a desdibujarse, los mecanismos del síntoma empiezan a desdibujarse, las clases empiezan a desdibujarse para comandar, digamos así, el tratamiento posible, ese síntoma, ¿sí? Y es ese síntoma el que lleva a la delantera. Y es ahí donde nosotros tratamos de trabajar con el paciente para que él se las arregle con eso. ¿No? Hace un tiempo comentaba en unas jornadas, creo, no sé si se acordará José María de la otra, de un sujeto que
que, bueno, a todas luces era un paranoico. Fíjense, digo, era un paranoico, ¿no? No porque se haya muerto, sino porque llegó a otro lugar ahora. Em, Sufría de un fenómeno de significación personal y había establecido, digamos, un tipo de interpretación delirante que no podría tipificar como paranoia. Ahora bien, en su tratamiento, él concluyó que todo su problema era la sensibilidad, ¿sí? Que todo su asunto era un problema de sensibilidad. La sensibilidad le hacía dificultosa la vida, porque, desde luego, había algo que le retornaba de una cierta significación enigmática cuando estaba eh, ante varias personas, cuando lo contrataban en un trabajo y se encontraba cara a cara con el jefe, o cuando tenía que dirimir cuestiones con una mujer cara a cara. ¿No? Ahí es donde se desenvolvía con mayor énfasis su sensibilidad. Ahora bien, él decía que, como el paciente que contaba José María en el video, de que sin esa locura, sin esa sensibilidad, su vida no tendría sentido. La sensibilidad a él le permitía tener pasiones. La sensibilidad a él le permitía gozar, vamos a decir así, ¿no? Pero claro, ese goce tendría que tener cierto límite, tenía que estar acotado, digamos, a una forma del síntoma que sea saber hacer con eso. Entonces, bueno, él podía tener un trabajo, podía ser contratado, pero cuando él estuviera confrontado con el jefe tenía que tener otra cosa más, ¿no? Tenía que contar con alguna herramienta más. Por ejemplo, eh, un contrato de trabajo en la mano, ¿no? O cuando él estaba con una mujer tenía que contar con una herramienta más. ¿Qué era? Bueno, un libro de poesía, por ejemplo. Entre la mujer y él tenía que haber un libro en el medio. Y así, tenía que haber una interfase para poder mediar con esa sensibilidad. Sin lo cual sería vano el universo, ¿no? Podríamos decir una sustancia. Bueno, no quiero hartarlos mucho, voy a dar algunas pautas para que conversemos tomadas un poco del vocabulario. Yo había hecho una caracterización del santón, bueno, a riesgo, por supuesto, de ser muy restringido, demasiado didáctico como para encorsetar esta noción, pero bueno, también a los efectos de poder transmitir algo de esta clínica, ¿sí? El santón, decíamos ahí, es lo que proviene de una concepción continuista de la clínica. Seguramente José María les ha hablado de esta concepción continuista, eh, lo cual no invalida la noción de las estructuras clásicas, neurosis, psicosis, perversión, sino que más bien permite franquearlas, atravesarlas de manera transversal. Eh, Habíamos dicho que un santón es un modo de funcionamiento de un sujeto en una clínica que no proviene del conflicto, sino que más bien es una clínica que se dice del desabonado del inconsciente, ¿no? Joyce es un desabonado del inconsciente y el sujeto que viene eh, con esta forma del síntoma, que es un funcionamiento, está desabonado del inconsciente. Con lo cual esto también nos permite pensar una clínica que entiendo que es del interés ahora de José María en estos últimos tiempos, de los síntomas actuales, ¿no es cierto? Las caracteropatías, los sujetos con posiciones de rechazo del inconsciente, los sujetos que vienen efectivamente sin conflicto, ¿no? Aquel que no viene motivado por la asociación libre, no viene motivado porque lo que a él le pasa tiene algún sentido, es más bien el sinsentido del síntoma. Entonces nos permite una perspectiva también psicoanalítica, porque puede haber un psicoanálisis sin inconsciente,
Lo que no puede haber es un psicoanálisis sin síntomas. ¿No? Esto es lo que no tenemos que confundirnos, ¿no? Incluso Lacan hacia el final de su enseñanza no rechaza la noción de inconsciente, pero dice, vamos a reemplazar esto por otra idea, ¿no? Por el parletre, ¿no? Por el ser habla, ¿no? Porque ve también que hay un obstáculo en la clínica, de que hay sujetos que podemos decir vienen sin inconsciente, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Mm? Bueno, mientras tengan un síntoma podemos trabajar con eso. ¿De qué manera? Bueno, preguntarnos cómo eso funciona en la vida de alguien. Sí, pero es un trastorno de la personalidad. Bueno, ¿cómo funciona esa personalidad? ¿Mm? ¿Cómo funciona generándole problemas a nosotros? ¿Mm? Pero ¿cómo funciona para él también haciendo de eso una vida? Porque quizás sin ese carácter tampoco podría andar en la vida. ¿Mm? Es decir, es una perspectiva diferente. ¿No? Un santón es un invento. Es alguien que ha inventado algo. ¿No? Es alguien que ha hecho un esfuerzo inédito y absolutamente singular para poder andar en la vida. ¿No? Eh, es singular y es una invención y uno podría oponerlo a lo que son las grandes elaboraciones delirantes, los grandes síntomas, las histerias, las obsesiones, el hombre de la rata, Dora, etcétera, etcétera, las grandes conversiones, no. Es, podríamos decir, un, una pequeña locura que solamente podría ser categorizada como uno solo. ¿Podría haber una clasificación? Sí, pero tendría que ser una clasificación que valga solamente para uno solo. Como decir, Joyce es el artista. Bueno, el artista vale solamente para él. No hay otro el artista. Eh, ¿Solamente nos contentamos con eso? No. Sino que esa invención lo que permite es atemperar el mal, el sufrimiento real. Es decir, eso ya es una respuesta. Bueno, podemos seguir con el ejemplo de los trastornos de la personalidad, ¿no? Bueno, pero eso le genera un montón de malestar a los otros, sí, pero eso por ahí permite atemperar el mal en ese sujeto. No estoy generalizando, estoy hablando de alguien en particular, ¿no? Yo tengo una paciente que decía que tenía un trastorno de la personalidad sin límites. Bellísimo, ¿no? Trastorno de la personalidad sin límites. Lo decía con un orgullo absoluto. Yo tengo un trastorno de la personalidad sin límites. Bueno, eso era un límite al goce de esta mujer, ¿no? Llamarse de esa forma y la manera en que ella enarbolaba sus síntomas, ¿no? Esta solución, esto que permite atemperar el goce, esta sensibilidad para este hombre, que le permitía la vida, se la hacía difícil por un lado, pero se la permitía por el otro, esa solución proviene del mismo lugar donde se produjo la ruptura, ¿no? Lacan habla de un lapsus del nudo, ¿no? Un desanudamiento. Es ahí donde viene esto que José María hablaba del cuarto nudo. No se cuenta con el nombre del padre, se cuenta con qué? Con el trabajo, no como este hombre. Oiga, pero usted tiene algo mejor que un padre. ¿Para qué se queja tanto? De que su padre no estuvo, de que un padre ausente, de que errante y demás. Si usted no se valió de él, usted se valió del trabajo. Y eso ya estaba de antes. Y usted pudo operar con eso. Y pudo tener un éxito en la vida por eso. Y ahora eso se desarregla un poquito porque ya no necesita trabajar. Bueno, yo no le dije vaya y cómprese una oficina, ¿no? Él se la compra para evitarla, ¿no? Para evitar el trabajo, ¿no?
Muy interesante. La solución se encuentra ahí en el mismo lugar donde se produce el lapsus del nudo. ¿Mm? Y a la vez, uno puede detectar que en el santón, o que es un santón, cuando uno detecta la marca de aquello que suple. ¿Mm? Uno puede ubicar en los rasgos de ese síntoma incurable, de ese santón, ¿Mm? la cicatriz de aquello que suple, ¿sí? Lo cual, eso ya organiza toda nuestra escucha, ¿no? ¿Mm? Porque más que rectificar eso o curar eso, incluso lo que tenemos que saber es acompañar en eso, ¿no? Acompañar en la respuesta que ya el sujeto ha encontrado. Eso exige de nuestro lado una enorme prudencia, ¿no? No hacer de el gran terapeuta, el gran curador de gente, el gran, no, sino más bien el que sabe acompañar, ¿no? El que sabe acompañar en las propias respuestas subjetivas, el que sabe acompañar en esas soluciones que el sujeto ha encontrado, ¿no? Entonces, esas son más o menos algunas de las características que he mencionado. Y concluyo con esto, perdón que tengo que irme a la consulta ahora, se postergó todo un poco. Quiero dejar mencionadas dos perspectivas del Santón como para que las tengan presentes, ¿sí? También para discusiones dogmáticas y antidogmáticas, ¿no? Hay una perspectiva del Santón que se dice la perspectiva ampliada y otra es restringida. La perspectiva ampliada es la que permite concebir distintas reparaciones, digamos, del nudo de la estructura subjetiva de modo amplio, ¿no? Todas las suplencias, los anudamientos y las propiedades borromeas este, se ven desde una forma amplia. Incluso podemos decir, bueno, en la obsesión, la forma de la autoconciencia del obsesivo o incluso también algunos comportamientos compulsivos y demás, podría ser una manera de organización del cuerpo en ese sujeto y un modo del santón, ¿no? En términos generales, ¿sí? Es una perspectiva ampliada. Todas las suplencias, los arreglos e incluso también algún modo de compensación podría ser pensado bajo la perspectiva ampliada del santón. La perspectiva restringida, lo que más bien permite ubicar es un modo de nominación que no es cualquiera. Es la sensibilidad, el artista, el trabajo. Son todos aquellos que es nombrado uno por uno, ¿sí? Es un modo de nominación. Es que la obra que ese sujeto hace lo permite nombrarse como tal. Y la obra habla no solamente de los artistas, sino de sujetos como como el de la sensibilidad o del trabajo. ¿Mm? ¿Sí? No es una identificación, como puede ser de tipo narcisista, ¿no? Incluso también podríamos decir que Schreber tiene un tipo de identificación, ¿no? Que es ser la mujer, ¿no? Es una identificación, es una solución por el lado de una identificación, ¿no? Más allá de ser la metáfora delirante, también uno puede tomar la vertiente y ubicar la identificación narcisista en Schreber, ¿no? En este caso, es un modo de identificación del síntoma por fuera del inconsciente, por fuera de lo descifrable. Es por fuera de lo descifrable, ¿por qué? Porque el santoma es la cifra misma. El santoma es la cifra misma. Bueno, perdonen que tengo que concluir acá, y me voy a privar de lo que podría ser un debate hermoso, pero tengo gente que me está esperando y estoy a punto de viajar, así que
Te agradecemos, dado bueno, mucho la clase. Pido 1000 disculpas a mi amigo José María y a todos ustedes. Espero haber sido lo más conciso y claro posible, y si no, Mu- hay un libro de quejas de la otra psiquiatría al que Muy, pueden muy claro. Muchísimas gracias. Clarísimo, en serio. Este, o si no, José María me va a tirar las orejas. no, no, al contrario, yo estoy encantado de escucharte y de tomar nota de lo que dices, sin duda. Pero muy agradecido de haber participado aquí, ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿Te vas a México ahora a presentar un libro o eso lo haces por no, Zoom? no, no, no. Tengo que ir a París Vale, unos días, vale, eh, vale. y voy y Puedes vuelvo. venir a Pero casa, que tienes sitio aquí, ya sabes, el piso de arriba. sí, ya lo sé, pero voy con días muy, muy estrechos, verdaderamente. Vale, vale, Y sí, ni bien vuelvo, tengo que presentar un libro para el UNAM, sí, para México. vale, vale. Este, pero bueno, Bueno, ya, me disculpo por lo breve del asunto. todos Pero apreciamos mucho tu transmisión, aprendemos de ti, así que te invitaremos más adelante también. un Te lo saludo a agradecemos todos mucho. y los felicito por tener el lujo de Sí, sí, contar con José sí, sí, María, sí, sí. en las charlas y demás. Yo lo disfruto también en diferido. Muy bien. Te mandamos Saludos, un abrazo y nuestra un gratitud, abrazo Emilio. grande. Hasta pronto, Emilio. Bueno, creo que al hilo de lo que comentaba Emilio, solamente voy a decir dos cosas. Fijaros en lo cuánto hemos insistido siempre en que tenemos que, cuando recibimos a un paciente, por primera vez, por segunda vez, siempre tenemos que tener dos antenas dispuestas y bien orientadas, porque tenemos que tratar de despejar lo que no funciona y lo que funciona. Emilio Bacheto ha hablado de lo que le funciona a esa persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con no estropear lo que funciona. De eso, grosso modo, trata este asunto, ¿verdad? Que Lacan llamó el Santón, ¿no? Es decir, aunque sea algo raro, aunque sea no venga a cuento, pero hay cosas, hay una, digamos, un pilar esencial a veces que los sujetos han inventado y que está ahí y que aunque nos parezca un poco raro, un poco tal, es justamente lo que le hace funcionar. Entonces, una antena, dos antenas, por favor, no os dediquéis a curar todo lo que os parece patológico, porque a lo mejor estáis privando a alguien de lo que le funciona. Así que volveremos a insistir en la cuestión del santón y en sus diferencias con el síntoma. ¿De acuerdo? Leed el texto de Emilio que está en el vocabulario y lo podréis ampliar. Y bueno, lo ha variado, lo ha hecho más rico en esta exposición y lo ha enfocado a otros puntos de vista. Bien,